¿De dónde sacaba su poder Jesús para sanar enfermos? ¿Cómo es que lograba caminar sobre el agua? Si Jesús era hombre, ¿seríamos nosotros también capaces de hacer estas proezas? El día de hoy voy a contarte algo de lo que se habla poco en las religiones, principalmente en el cristianismo. Una historia perdida, una parte de la vida de Jesús que ha sido arrancada de la Biblia y cuyo contenido, cuyo valor e información podría acercarnos a los humanos al entendimiento de fuerzas superiores y poderosas que nos otorgarían un control absoluto sobre los elementos de la naturaleza. Estoy hablándote de la magia de Jesús, el conocimiento por el cual podía lograr milagros y grandes hazañas. Un tipo de magia casi olvidado, tan poderoso y tan oculto que solo unos pocos hombres han logrado dominar. Yo soy el documentalista y esto es la magia Heka. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los años perdidos de Jesús hacen referencia al periodo de su vida que transcurre entre su infancia y el inicio de su ministerio público. Alrededor de 30 años. Este lapso temporal no está detallado en la Biblia. No viene nada de esto en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, lo que ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre las actividades y experiencias de Jesús durante esos años. Una de las teorías más fascinantes sugiere que Jesús viajó a Egipto, donde pudo haber estado expuesto a la magia Heka. Esta forma de magia, profundamente arraigada en la cultura y religión egipcias, se consideraba una práctica espiritual y religiosa que permitía a sus practicantes manipular fuerzas divinas para alcanzar objetivos específicos. Varios textos apócrifos, no incluidos en el canon bíblico, ofrecen relatos sobre la infancia de Jesús en Egipto. El Evangelio del Pseudo Mateo describe la huida de la Sagrada Familia a Egipto para escapar de Herodes. Mientras estaban allí, Jesús realizó milagros, como hacer surgir agua de un árbol para saciar la sed de María. El Evangelio árabe de la infancia narra milagros realizados por Jesús en Egipto, como la curación de un príncipe y la protección de su familia contra criaturas salvajes. El Evangelio armenio de la infancia presenta a un joven Jesús enseñando a los sabios egipcios sobre astrología y misticismo. El libro de la Natividad de María, aunque se enfoca en María, menciona el viaje a Egipto y los milagros realizados por Jesús para proteger a su familia. Entonces, si Jesús realmente dominó la magia Heka durante su estancia en Egipto, esto podría ofrecer una perspectiva intrigante sobre las habilidades y conocimientos que poseía al comenzar su ministerio.
Durante los llamados años perdidos de Jesús, existe la especulación de que pudo haber viajado a Egipto y sumergirse en sus escuelas místicas. Si esto fuera cierto, es probable que hubiera tenido contacto con las enseñanzas herméticas, y en particular, con la magia Heca. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que forman la base de la tradición hermética, enfatizan la transformación espiritual y la comunión con lo divino, conceptos que encuentran paralelismos en el cristianismo esotérico. Egipto, en la antigüedad, era un epicentro de sabiduría y espiritualidad, famoso por sus templos, vastas bibliotecas y escuelas esotéricas. Los templos no solo eran espacios sagrados de adoración, sino también instituciones educativas. En estos recintos, los sacerdotes instruían en diversas artes, incluida la magia Heca, un arte ritual que se creía canalizaba el poder de Dios para propósitos concretos. Bajo la guía de estos sacerdotes o maestros místicos, Jesús podría haberse familiarizado con esta práctica. Más allá de los templos, Egipto albergaba ermitaños, ascetas y gurús espirituales. De ellos, Jesús podría haber adquirido diversas formas de espiritualidad y técnicas místicas, incluida la magia Heca. Estos conocimientos le habrían proporcionado una perspectiva única, permitiéndole realizar actos que, para el observador común, parecían milagros. Tras años de aprendizaje en Egipto, Jesús habría regresado a Judea enriquecido con un vasto conocimiento espiritual, listo para iniciar su ministerio. Aunque es importante señalar que, según algunas teorías, Egipto no fue su único destino. El Evangelio de Mateo 2:13 al 15 relata: Después que partieron los magos, el ángel de Dios se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Podríamos los seres humanos realizar milagros como Jesús? La posibilidad de que los seres humanos aprendamos la magia Heca y realicemos milagros como Jesús es una cuestión compleja y multifacética. Desde una perspectiva bíblica, hay argumentos que sugieren que los humanos tenemos el potencial inherente para realizar actos milagrosos a través de la fe y la conexión con lo divino. Por ejemplo, la fe que mueve montañas. En Mateo 17:20, Jesús dice: Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta declaración sugiere que la fe, incluso en pequeñas cantidades, tiene el poder de lograr lo que parece imposible. Poder otorgado a los discípulos. En Mateo 10:1,
Se menciona que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto indica que Jesús compartió su poder divino con sus seguidores más cercanos, permitiéndoles realizar milagros en su nombre. Obras mayores. En Juan 14:12, Jesús afirma: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa sugiere que los creyentes tienen el potencial de realizar no solo las mismas obras milagrosas que Jesús, sino incluso mayores. El don de sanar. Primera de Corintios 12:9 menciona los dones del Espíritu, y entre ellos se encuentra el don de sanar. Esto indica que algunos creyentes pueden recibir el poder divino para sanar a otros. Expulsión de demonios. En Marcos 16:17, Jesús dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto sugiere que los creyentes tienen la autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas. ¿Qué es la magia Heka? La magia Heka es una práctica espiritual y ritualística profundamente arraigada en la cultura y la religión del antiguo Egipto. El término Heka se traduce aproximadamente como magia, pero su significado es mucho más amplio y complejo que la simple noción occidental de magia. En el contexto egipcio, Heka es una fuerza o energía cósmica que impregna el universo, y es tanto una deidad como un concepto. La magia Heka existía antes de la creación del mundo y se consideraba una fuerza que los dioses utilizaban para llevar a cabo sus propósitos. Era una energía inherente en los dioses y en el cosmos, y se creía que los humanos, especialmente los sacerdotes y faraones, podrían acceder y utilizar esta energía en rituales y prácticas mágicas. La magia Heka también era personificada como Dios, a menudo representada portando serpientes y un Ankh, el símbolo de la vida. Como Dios, Heka era el patrón de la magia y la medicina. La magia Heka se practicaba en una variedad de contextos, desde rituales diarios en templos hasta hechizos y encantamientos utilizados por individuos comunes. Los sacerdotes eran los principales practicantes, utilizando la magia Heka para proteger a los faraones, combatir fuerzas malignas y realizar rituales de sanación. Los amuletos y talismanes, cargados con energía mágica, eran comunes y se usaban para protección, salud y prosperidad. Existían numerosos libros de hechizos o papiros que contenían una variedad de hechizos, encantamientos y rituales. Estos textos proporcionaban instrucciones detalladas sobre cómo realizar ciertos rituales, qué ingredientes usar y qué palabras pronunciar. A diferencia de algunas tradiciones mágicas occidentales, donde la magia puede ser vista como algo antitético o sombrío, la magia Heka era integral para la religión y la cosmovisión egipcia. No se veía como algo oscuro o prohibido, sino como una herramienta sagrada y natural. ¿Qué pasaría si un humano dominara la magia Heka? Si un ser humano alcanzara el dominio absoluto de la magia Heka, como se sugiere que Jesús lo hizo,
estaríamos frente a un ser de poder y sabiduría sin parangón en la era contemporánea. Visualiza a esa persona capaz de entrelazar las ancestrales prácticas místicas egipcias con un poder divino, manipulando las energías primordiales del cosmos. Seríamos un arquitecto de la realidad. Tal individuo tendría la capacidad de moldear la realidad según su deseo, trascendiendo los simples milagros. Podría influir en el continuo espacio-tiempo, viajar a través de las eras, modificar eventos históricos y hasta concebir universos paralelos. Seríamos señores de la vida y la muerte. Con el control de la magia Heka, tendríamos dominio sobre el ciclo vital. Podríamos revivir a los fallecidos, conceder inmortalidad o, en contraposición, extinguir la vida como un mero acto de voluntad. Tendríamos un nexo cósmico. El vínculo de una persona con el cosmos le permitiría interactuar con entidades divinas y seres de otros mundos, recuperar saberes perdidos y ser fuente de iluminación para la humanidad. Una persona que controlara la magia Heka sería un líder espiritual de la humanidad. Poseedor de semejante poder, podría unir a la humanidad no por dominación, sino mediante la sabiduría y el amor. Las contiendas terminarían, las enfermedades desaparecerían y podríamos presenciar una era de paz y florecimiento. Seríamos custodios del equilibrio. Sin embargo, un poder tan vasto conlleva una responsabilidad colosal. El equilibrio es vital, y un uso desmedido de la magia Heka podría desencadenar eventos catastróficos. Este ser debería actuar con prudencia y discernimiento, garantizando que sus acciones resuenen en sintonía con el cosmos. En este escenario, la emergencia de un humano con maestría en la magia Heka redefiniría la historia y el porvenir de la humanidad, en una magnitud comparable a la influencia de Jesús. Yo soy el documentalista, y esto fue la magia Heka. La magia que Jesús usaba y que aprendió en Egipto. Si te ha gustado este video, te sugiero que me sigas en mis redes sociales: WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok. Ahí también subo contenido exclusivo para cada una de las redes sociales. Además, te invito a que visites mi tienda en línea oficial, www.eldocumentalista.com. Seguramente encontrarás objetos fascinantes. Gracias y hasta la próxima.